Hola, ¿qué tal amigos a Ciencias Virtuales? Nuevamente el día de hoy vamos a continuar con la materia de Ingeniería Económica, esto tanto del plan de estudios para lo que sería la Facultad de Ingeniería del año 2016 y plan 2021 para la FES Aragón. El día de hoy vamos a ver lo que es los subtemas 3.4 factores de interés compuesto y 3.6 factores de interés continuo. Sin embargo, cuando vamos a hablar de estos factores de interés continuo, lo vamos a repartir en tres partes. En esta ocasión, en este video, vamos a colocar la primera parte, luego una segunda parte y la tercera parte van a ser solamente ejemplos. Porque, bueno, lo desarrollo de esa forma porque es muy extenso la parte de interés continuo. Sin embargo, sería un poco mayor énfasis que no sería interés continuo, sino serían factores de pagos o de series uniformes, pagos uniformes, en el cual pues debemos de estar viendo. Pero bueno, vamos a dejar por el momento así el subtema, luego lo podemos corregir más adelante. Entonces, de tal forma que el día de hoy, bueno, vamos a ver lo que es el tema valor del dinero en el tiempo, cuyo objetivo dentro del plan de estudios, que es tanto dirigido a los alumnos como para los espectadores de ciencias virtuales, aplicará las técnicas necesarias para determinar cantidades equivalentes de dinero en diferentes momentos del tiempo. Y bueno, con los anteriores videos en la lista de reproducción de ingeniería económica ya vimos lo que es el 3.1 concepto de equivalencia, 3.2 flujo de efectivo, 3.3 interés simple y compuesto. Entonces el día de hoy nos toca ver lo que es 3.4 factores de interés compuesto, 3.5 interés nominal efectivo y continuo, eso va a ser en otro video, y lo que sería 3.6 factores de interés continuo parte 1. Entonces se va a desarrollar en otro video la parte 2 y en otro video la parte 3. Y por último finalizamos con este tema, lo que sería el interés nominal efectivo y continuo. Y bueno, poco a poco voy a estar subiendo lo que son los ejercicios de las diferentes literaturas que he puesto siempre al final de cada video. Entonces, por lo tanto, vamos a estar basándonos en esos ejercicios porque son muy efectivos para lo que es pues, presentar en algún examen de algún profesor o lo que sería para un extraordinario, ¿no? Entonces, de tal forma que es muy útil la bibliografía que siempre se nos otorga dentro del plan de estudios, ¿no? Entonces, de tal forma que vamos a comenzar lo siguiente para lo que sería factores de interés compuesto. Ahora veremos que el capital o préstamo se van a convertir como valor presente, que se abrevia como P. Bueno, en la literatura también lo colocan como VP para el ámbito de la ingeniería económica. También observaremos que el monto compuesto se va a convertir en valor futuro en el ámbito de la ingeniería económica. Solamente van a cambiar en esos términos, ¿ok? Por eso es que el capital o préstamo, dependiendo desde qué punto de vista lo estamos viendo, desde el prestamista o el prestatario, ¿ok? Y de tal forma que el monto final, es decir, el monto compuesto, que son iguales, dependiendo, bueno, en este caso vamos a usar el interés compuesto, eso se le llama monto compuesto o simplemente monto final, que se va a convertir como el valor futuro y se va a colocar con una letra F. Por lo tanto, recordemos que ahí está el monto compuesto o monto final, que es igual al capital, por 1 más la tasa de interés o tasa de rendimiento, dependiendo de la perspectiva, elevado al número de periodos, ¿ok? De tal forma que esa MC, con su índice C mayúscula, se va a convertir como F de futuro, valor futuro, y el otro, el C o D, dependiendo de la perspectiva. Siempre había dicho que podemos colocar, si se trata de deuda, pues de todas maneras lo colocamos con una C, ¿ok? Ustedes pueden colocarlo como una D desde la perspectiva del prestatario, ¿ok? Entonces, de tal forma que aquí la C o la D se va a convertir como P, que es igual a, bueno, F igual a P por 1 más la tasa de interés o rendimiento a la N. Por lo tanto, este término que estoy señalando ahora mismo con el puntero rojo se le va a llamar como factor de cantidad compuesta de pago único, que se abrevia con mayúsculas de esta forma, FCCPU o simplemente factor FP. Y lo mismo pasa si despejamos lo que sería AC o AD, dependiendo de la perspectiva. De esta forma, se va a convertir como P igual a F por 1 entre 1 más la tasa de interés o tasa de rendimiento a la N. De tal forma que este término se va a convertir como un factor de valor presente de pago único FVPPU o simplemente el factor PF.
De tal forma que aquí lo hice, bueno, aquí ustedes lo van bueno, dependiendo a quién está viendo este video, ya sea pues los ingenieros matemáticos, pues obviamente estos saben que son leyes de exponentes o simplemente propiedades de exponentes. Para los que, bueno, son de contabilidad, a lo mejor es de extrañeza ver de esta forma esta expresión equivaliendo de esta forma, pues bueno, son iguales, ¿ok? Es simplemente por la parte de precisamente propiedades de exponentes. Ustedes lo pueden buscar en la parte de álgebra básica. Entonces, de tal forma que también es lo mismo. Ahora, ¿cómo vamos a recordar esos factores? Recordemos que la primera letra a la izquierda es lo que deseo o lo que quiero llegar. En este caso es el valor futuro. Y lo que tengo, que en este caso es el valor presente que tengo. ¿Ok? Y puede ser viceversa, ¿no? Acá en este caso lo que deseo es el valor presente y tengo el valor futuro. Ya dependiendo más bien tenemos que tener la habilidad de comprensión de lectora para los problemas que se nos coloque en estos tipos de problemas, en este caso de factores de interés compuesto. Un formato simplificado para los factores FP y PF del interés compuesto es la siguiente. Y vemos que esto se puede abreviar de la siguiente forma, donde obviamente este término va a ser equivalente a decir FP, aquí es la tasa de interés o rendimiento, dependiendo de la perspectiva, se pone en porcentaje, aquí no en decimal, en porcentaje, en el número de periodos, en este caso son años, la tasa de interés o rendimiento también es anual, y por lo tanto aquí lo que, bueno, dependiendo del problema que deseamos, de lo que deseamos encontrar. En este caso, lo que vamos a encontrar es el valor futuro y tenemos el valor presente. En este caso tenemos el valor presente, más bien deseamos el valor presente y tenemos el valor futuro. Y de igual forma estos no cambian, simplemente lo que nos coloca en algún problema. ¿Ok? Observamos que los dos factores son de tipo pago único, es decir, se utilizan para encontrar la cantidad presente a futura cuando se tiene solo un pago o recibo, que para el tema de factores de interés continuo simplemente son las series uniformes. Es decir, vamos a hablar en este video sobre anualidades. Entonces, al último de este video vamos a ver esa parte y además les voy a dar el concepto de una vez para que ustedes se vayan involucrando ya en la parte de finanzas, que es una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. Los diagramas de flujo de efectivo para este caso es el siguiente. Por ejemplo, ahí nos dan lo que es el valor presente que está dado. También en este diagrama de, bueno, en general, los diagramas de flujo efectivo, recordemos que también debemos de colocar lo que sería la tasa de interés o tasa de rendimiento en el diagrama. ¿Ok? Eso me faltó mencionarlo en los anteriores videos, que debemos de colocarlo, esa tasa de interés o rendimiento, en el propio diagrama el diagrama de flujo de efectivo. ¿Ok? Ahí vemos que son el tiempo en esta parte horizontal y nos dan lo que sería pues el valor futuro, que no se sabe en ese momento. Por ejemplo, tenemos el otro problema, que por ejemplo nos dan el valor futuro, pero no nos dan el valor presente. Tenemos que buscar el valor presente. Y esto es dependiendo de la perspectiva. Por ejemplo, en este caso es del prestatario. El otro, el prestamista, sería al revés las flechas, ¿no? La roja sería hacia esta parte negativa y sería la parte azul hacia la parte positiva. Esto yo lo coloqué desde la perspectiva del prestatario. Es decir, si ustedes solicitan un préstamo a un banco, por ejemplo. Y vamos a ver un ejemplo, el uso de los factores FP y PF. En este caso nos dice: un ingeniero industrial recibió un bono de 12,000 pesos mexicanos que desea invertir ahora. Quiere calcular el valor equivalente después de 24 años, cuando planea usar todo el dinero resultante como enganche o pago inicial de una casa de vacaciones en una isla. Suponga una tasa de retorno del 8% anual para cada uno de los 24 años. Inciso A: determina la cantidad que puede pagar inicialmente usando tanto el formato estándar como la ecuación del factor. Y lo que sería el inciso B: cómo se calcularía en el software de Excel 2021. Es decir, también vamos a estar utilizando lo que sería, bueno, nada más voy a poner el screenshot, la captura de pantalla, y lo voy a colocar aquí. Ya sería de ustedes, pues obviamente ya tener instalado lo que sería Excel y estar practicando, ¿no? Estas, pues sí, son fórmulas, de tal forma que ustedes vayan familiarizándose con este software si es que todavía no lo han estado utilizando con frecuencia. Entonces tenemos los datos. ¿Quién es en este caso es prestamista?
es el que va a invertir. En este caso es el ingeniero industrial. La búsqueda de valor futuro o valor presente, ¿qué es lo que buscamos? Pues el valor futuro, porque se determine la cantidad que puede pagar inicialmente usando tanto el formato estándar como la ecuación del factor. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que va a ganar en el futuro? ¿Ok? En este caso nos dan, ahora sí, aquí abajo, como dice inversión, la inversión es el valor presente de 12,000 pesos mexicanos. El periodo es de 24 años, que es igual a N, y la tasa de retorno es 8% anual, que es igual a 0.08 por año. Bueno, en este caso, año a la menos 1, que es igual a I. ¿Ok? El desarrollo es el siguiente. Con el formato que había mencionado, tendrían que colocar F igual a P por el factor FP, la tasa de, en este caso, de rendimiento o de retorno de 8%, que aquí está colocado, el periodo, en este caso son 24 años, como se ve en pantalla. Ahora, en el libro de Blank, bueno, así se pronuncia, hay lo que se tiene al último, unas tablas recopiladas en el cual pues ya les hacen el cálculo de esta parte con el factor FP que habíamos mencionado con las anteriores diapositivas. Entonces, digamos que es una forma para poder hacerlo más rápido si es que no tienen a la mano una calculadora, o precisamente quien lo consulte puede ser un contador y se le puede complicar, pero no tendría tanto problema si ustedes lo colocan en una calculadora, ¿no? Pero bueno, viene de la parte tabulada. Ahí te explico dónde viene esa parte tabulada. Y con las tablas al final de los libros se dice que esta parte, obviamente, el formato nos va a dar igual a un valor de 6.3412, multiplicando por 12,000, el valor futuro es igual a 76,094.40 pesos mexicanos. Con la ecuación del factor, pues vemos que es casi similar, solamente es una diferencia de 20 centavos de peso mexicano. Y por lo tanto, también podemos consultar lo que sería, no consultar, más bien, lo podemos realizar con Excel 2021, como se observa en pantalla. Lo que aquí yo realicé fue poner P, que significa el valor presente. ¿Por qué un negativo? Porque obviamente están ustedes entregando, ¿ok? Por eso es importante el diagrama de flujo de efectivo, porque ustedes están entregando un dinero, están saliendo de su, digamos, empresa o proyecto, dependiendo de lo que se esté realizando, y entonces está saliendo ese dinero, pero luego lo van a volver a obtener, y en ese momento que vuelven a obtener, pues es de forma positiva. Entonces tenemos aquí la tasa de retorno, que es 0.08, y lo que tenemos acá es el número de periodos, que es n igual a 24, y por lo tanto vean que este es el valor de 76,094.2. Ustedes pueden poner el formato de moneda en Excel, ¿no? También lo que coloqué aquí, precisamente cuál es la fórmula, eso es lo importante para ustedes. En este caso yo coloqué redondear, que simplemente es para que nos salga solamente un decimal. Ustedes ponerlo a 2 decimales, a 3 decimales, lo que ustedes desean, dependiendo de quien se lo solicite, ¿no? En este caso, luego lo que colocamos como argumento de redondear, en primer lugar está la parte del número, y luego el punto y coma, cuántos decimales. En este caso, el número va a ser el valor futuro, que en este caso es de 6, que sería la tasa de rendimiento o retorno, que fue de 0.08, punto y coma, D7, que es el de abajo, el número de periodos 24. Aquí dejamos un espacio porque cuando veamos la parte de precisamente de series uniformes, ahí vamos a colocar cuánto fue el abono, ¿ok? Eso lo vamos a ver en el siguiente video, en el cual se va a ver con mayor claridad. Entonces en ese espacio lo vamos a dejar 0 y se omite, ¿no? O bueno, pueden colocar un 0 o simplemente no lo colocan, lo dejan así y ponen D5, que en este caso es el valor presente, y luego coma, punto y coma. También aquí hay un valor que también se coloca, pero ese no está, bueno, ahorita no lo vamos a utilizar, pero también se utiliza, no recuerdo para qué es ese valor, pero va a cambiar precisamente al final lo que vamos a obtener. Entonces, de tal forma que ahorita por el momento es esta forma de encontrar el valor futuro con Excel. Ahora bien, dentro de estas tablas que había mencionado, aquí nos vamos en este caso a lo que sería la bibliografía de Blank. Puede ser de otra, no precisamente de él, pero aquí lo que debemos de tener cuidados. En primer lugar vamos a consultar
a la tasa de interés o rendimiento del 8%. Aquí se observa 8%. Ahora nos vamos al número de periodos, en este caso son por años. Entonces, de tal forma que nos vamos a 24 años, como se observa aquí en pantalla. Y aquí están pagos únicos, luego hay pagos de serie uniforme y gradientes aritméticos, que eso lo vamos a ver después también. Entonces, de tal forma que aquí tenemos la cantidad compuesta FP y es 6.3412, como lo reemplacé, lo sustituí en la correspondiente ecuación. Por eso vamos a utilizar estas tablas, o bueno, mencionarlas, porque obviamente quien sepa usar una calculadora científica, pues lo puede ahí sustituir rápidamente. Y es lo mismo, ¿ok? Aquí solamente hicieron una forma para aquellos que les cuesta trabajo, pues a lo mejor ponerlo en una calculadora, ¿no? Entonces, de tal forma que, bueno, eso también facilita los cálculos. Tenemos el ejemplo 2. Steren realizó un estudio que indica que 50,000 pesos mexicanos en la reducción de mantenimiento de este año, es decir, año 0, en una línea de procesamiento fue el resultado del mejoramiento de la tecnología de fabricación de circuitos integrados, CI, con base en diseños que cambian rápidamente. E inciso A, si Steren considera que este tipo de ahorro vale un 20% anual, encuentra el valor equivalente de este resultado después de 5 años. B, si el ahorro de 50,000 pesos mexicanos en mantenimiento ocurre ahora, calcule su valor equivalente 3 años antes con un interés del 20% anual. Y C, desarrolla una hoja de cálculo para responder los dos incisos anteriores a tasas compuestas de 20 y 5% anuales. De manera adicional, elabore una gráfica de barras en Excel 2021 que indique los valores equivalentes en los 3 diferentes momentos para ambos valores de la tasa de rendimiento. La solución es la siguiente. Tenemos los datos para el inciso A. El prestamista pues es Steren, ¿ok? Porque ya que va a reducir, en este caso va a ser de forma positiva hacia la empresa, en este caso Steren. Búsqueda de valor futuro o valor presente, en este caso de valor futuro, porque nos dice encuentra el valor equivalente de este resultado después de 5 años, estamos hablando del futuro, de un valor futuro. La inversión de 50,000 pesos mexicanos, que es el presente, el periodo es de 5 años, igual a N, y la tasa de retorno es de 20% anual, que en decimal es 0.2, ¿ok? El desarrollo para el inciso A, pues tenemos aquí lo anterior al anterior ejemplo, el ejemplo 1, equivalente solamente que aquí en el factor FP, o más bien con el formato FP, de tal forma que FP, 20%, 5, y obviamente lo debemos de encontrar en tablas, de tal forma que es 2.4883, lo multiplicamos y nos da un valor de 124,415 pesos mexicanos. Luego nos vamos a la parte del inciso B. Prestamista, en este caso es Steren todavía, búsqueda de valor futuro o valor presente, en este caso es valor futuro. ¿Por qué? Porque nos vamos otra vez, nos regresamos y nos dice si el ahorro de 50,000 pesos mexicanos de mantenimiento ocurre ahora, calcule su valor equivalente 3 años antes de un interés de 20% anual. Es decir, los 50,000 pesos mexicanos lo vamos a considerar como ya el futuro y lo que sería el valor equivalente 3 años antes, pues obviamente es el valor presente, ¿ok? Con su tasa de retorno del 20%, ¿ok? Y ahí tenemos todos los datos igual, casi similares al anterior, pero solamente que aquí va a ser el valor futuro 50,000 pesos mexicanos y vamos a encontrar el valor presente. Ahora va a ser al revés. Vamos a, y aquí mencionar en el desarrollo que P es igual a F por lo que sería el formato de FP, 20%, 3. De tal forma que encontrando en tablas, pues tenemos que es un valor de 0.5787. Multiplicamos esos 50,000 por ese valor y nos da 28,935 pesos mexicanos. Y ahí está, ¿no? Ahí está la tabla precisamente de cómo lo encontramos, ¿ok? Esto en primer lugar es, en el primer inciso es en 5 años con la cantidad compuesta FP y para el valor presente PF de lo que sería precisamente, bueno, aquí hubo un error, aquí está lo que estoy observando, aquí sería P y F, ¿ok? De tal forma que sería 0.5787 como se observa aquí en pantalla, ¿ok? Y el desarrollo para ese, pues es lo siguiente. Aquí se hizo pues en Excel, como lo realizamos con el ejemplo 1. ¿Ok? Ustedes pueden pausar el video y verlo de esa forma muy concreta. ¿Ok? Obviamente que este valor, el futuro es igual con el mismo formato, sí, con la misma fórmula que se hizo para el ejemplo 1. Exactamente lo mismo. Pero ¿qué va a ocurrir cuando sea el presente?
Igual aquí yo puse que redondear a ese valor, ese número que vamos a encontrar con un decimal, de tal forma que ahora vamos a encontrar el valor presente, que se observa como V mayúscula y A mayúscula, con el primer argumento que es G6, que en este caso es la tasa de rendimiento, luego punto y coma, G7, que sería el número de periodos, punto y coma. En este caso, lo que vamos a ver en la parte de pagos de series uniformes, pues obviamente ahí lo vamos a dejar en este espacio blanco porque no estábamos hablando de eso de pagos uniformes. Y lo que sería G5, que sería esta parte, ¿no? Menos 50,000. De tal forma que aquí otra vez ponemos punto y coma, cerremos los paréntesis, ponemos punto y coma 1 y cerremos paréntesis, ¿ok? De tal forma que aquí nos sale pues el valor correspondiente, que sería esta parte, ¿ok? Esto obviamente es una diferencia porque está tabulado y otro es a partir de la fórmula, más bien de la ecuación. De tal forma que también tenemos que hacer el gráfico para el ejemplo 2. Aquí cómo se realizó, bueno, en el año menos 3 fue de 28,935,20 pesos mexicanos. Luego tenemos al año 0 de 50,000 pesos mexicanos. Luego tenemos el año 5, que fue de 124,416 pesos mexicanos. Y eso, pues obviamente lo que hacemos, bueno, me faltó los otros valores, que en el año menos 3, o sea, 3 años antes, digamos que es el donde partimos el año 0, nos vamos 3 años para atrás y 5 años para adelante. Entonces, de tal forma que aquí tenemos lo que sería 43,191,90, lo que sería 50,000 y lo que sería 63,814,10 pesos mexicanos, así como se observa en pantalla lo que generamos. Aquí tenemos a los años, la variable independiente, y la variable dependiente sería el flujo de efectivo en pesos mexicanos. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, nos vamos en la parte de Excel, nos vamos en las pestañas que dice diseño de gráfico, nos vamos a seleccionar datos. Una vez que tenemos esto, primero tenemos de generar esta gráfica, seleccionamos esta parte y nos va a generar lo que sería la parte azul. Luego, para generar la parte naranja, como yo lo coloqué, lo que deben hacer precisamente es irse a diseño de gráfico en la pestaña de arriba, luego seleccionar datos y obviamente ahí en seleccionar datos van a estar concretando a lo que sería aquí, lo que sería agregar. Agregar, y obviamente al momento de agregar van a colocar, bueno, es que aquí yo lo puse fue modificar en la serie que ya tenía. En su caso va a ser agregar una más y van a poner el nombre de la serie, que es la variable independiente, que en este caso van a seleccionar año menos 3, año 0, año 5, de una sola selección, no uno por uno, solo una sola selección. Arrastran lo que sería el mouse de tal forma que van a seleccionar esta columna con estas filas, ¿ok? Y luego los valores de la serie, pues es la variable dependiente, que en este caso es todos estos valores de dinero. Por lo tanto, lo ponen a aceptar y ya le sale la parte naranja. Y ya puse, bueno, ya los valores más explícitos para que ustedes vean la diferencia, ¿ok? Ahora sí vamos a ver lo que es factores de interés continuo. Sin embargo, como había dicho, voy a estar repartiendo en dos partes. En tres partes quería. En este caso vamos a ver lo que sería la parte 1, que aquí vamos a hablar solamente primero de series. Primero de sucesiones, series, y lo que sería anualidades, ¿ok? Lo que sería el concepto de anualidades. Antes de comenzar sobre los factores de interés continuo, vamos a recordar algunos antecedentes sobre matemáticas financieras. Por ello es importante tener comprensión sobre sucesiones y series. Y bueno, para ello vamos a ver lo siguiente: la definición de sucesión. Se define como el conjunto ordenado de objetos o números formados de acuerdo a una regla dada. Cada número dentro de la sucesión se le conoce como término. Ahí tenemos 12, 25, 51, 103, 207, cada uno de ellos, es decir, 12, 25, 51 es un término. Este es un término, este es otro término, otro término, otro término, otro término. ¿Ok? ¿Y cómo es que van con esa sucesión? O cómo va de esa forma ordenada, pues a través de una regla, ¿no? Una regla dada que de esta forma, o sea, AN, que es cualquiera de los términos, se va a dar de esta forma, multiplicando 2n más 1. En este caso, por ejemplo, para encontrar lo que sería
precisamente lo que sería 2 por 5, por ejemplo, sería 10 más 1. Bueno, aquí tendría que haber sido otra regla, por ejemplo. Porque, bueno, esta no es la regla correspondiente, sino más bien se puede generar una regla correspondiente a esa sucesión. Por ejemplo, en este sería precisamente, por ejemplo, el primer término, que sería 8, sería 3, ¿no? En este caso, 3 más 5 sería 8, ¿ok? Y luego lo que tendríamos aquí sería, por ejemplo, 8 más 5, pues sería 13, ¿ok? De tal forma que vean que se va a tener que formular una regla dada para la sucesión, ¿ok? También para 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, ¿ok? Entonces, de tal forma que vamos realizando lo pertinente para cada uno de ellos, pero no es el problema aquí para definir lo que serían factores de interés continuo, sino esto va a ser solamente una idea de lo que vamos a estar viendo. Y este en el caso es después del primer término, ¿ok? A los 3 puntos suspendidos significa elipsis, ¿ok? ¿Qué significa elipsis? Que va de forma infinita. O sea, que puede estar sucediendo, o más bien que puede llegar a n términos. No importa los n términos que ustedes concreten, es infinito lo que pueden estar colocando ahí. La elipsis nos da a entender que la sucesión es infinita. Sin embargo, en el campo de estudio para finanzas e ingeniería económica, las sucesiones son finitas. Una definición más matemática acerca de las sucesiones: una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos o simplemente naturales, pero no nos metamos en mayor detalles. Una forma de expresar cualquier sucesión en términos generales es A1, A2, A3 hasta AN para todo n que pertenece a los números enteros positivos. Como tal, la regla nos da el término de interés. En este caso, AN es igual a 3n menos 2. El término de interés que deseamos es el 26, entonces A26 es igual a 3 por 26 menos 2 nos da 76, entonces el término 26 es el 76, ¿ok? Es lo que había dicho. Ahora la definición de serie. ¿Qué es la definición de serie o qué significa serie? Se define como la suma de los términos de una sucesión. Por ejemplo, tenemos 10, 15, 20, 25, 30 y la suma de todos estos es igual a 100. Las series se expresan con una S mayúscula y esta puede ser tanto infinita como finita. Las series se pueden subdividir en sumas parciales, haciendo otras series de tal forma que las sumas parciales de las series se le llama sucesión de sumas parciales. En este caso, por ejemplo, la primera serie es 10, la segunda serie es 10 más 15, 25, la serie 3 es 10 más 15 más 20 es igual a 45 y la serie 4 es 10 más 15 más 20 más 25 nos da 70. ¿Ok? Luego tenemos la definición de sucesión aritmética. Se define como aquella en la cual cada término después del primero se obtiene sumándole al término anterior una cantidad constante llamada diferencia común y está dada como AN igual a N menos 1 más D, donde A1 es el primer término y D es la diferencia común. ¿Ok? En este caso vamos a estar concretando, más bien vamos a colocar al primer término, que es la siguiente ecuación que se va a dar, porque esta es de una forma no muy generalizada, simplemente de forma particular. Entonces, la D también ahí vamos a ver qué es la diferencia que hay entre términos, ¿ok? Por eso dice una cantidad constante que se llama diferencia común. Además, se puede demostrar que existe una ecuación más incluyente donde se coloca el término precisamente de A1 y es la siguiente. La demostración queda sujeta a otro curso, que en este caso es de matemáticas financieras, que AN es igual a A1 más N menos 1 por D. Vamos a colocar un ejemplo para la sucesión aritmética. Encuentre el enésimo término y el 35º término de la sucesión aritmética 10, 14, 18, 22. AN es igual a A1 más N menos 1 por D. Es evidente que la diferencia común de en este caso D es igual a 4 y el primer término es A1 igual a 10. Entonces ahí sustituimos lo correspondiente. ¿Ok? ¿Cuántos términos son? En este caso, por ejemplo, lo que sería precisamente n menos 1, ¿ok? Aquí en este caso es 4, 10, y obviamente lo que hacemos es ya realizar lo pertinente aquí, y obviamente tenemos AN es igual a 4n más 6, por lo tanto si obtenemos el
el término 35 sería igual a 4 por 35 más 6. El término 35 para esta sucesión pues sería 146, ¿ok? Pero es una sucesión aritmética, ¿ok? La definición de serie, más bien eso fue una sucesión aritmética y esa es una serie aritmética. Es la suma de los términos de una sucesión aritmética. Se puede deducir y demostrar una ecuación general donde incluye el primer término de la sucesión, el último y n se calcula de las ecuaciones anteriores, como se observa ahí en pantalla. Para concretar un ejemplo acerca de la serie aritmética es el siguiente. Suponga que el dólar aumenta de precio de 0.05 dólares por día. Si el día de hoy el dólar se cotiza a 14.65 dólares a la venta, ¿qué día estará a 15.50 dólares? En este caso, veamos que lo que vamos a estar usando es AN, como en esta ecuación que se coloca para la serie aritmética, ¿ok? Y entonces aquí lo que sería n por AN menos A1 entre D más 1. Por lo tanto, AN, que es el último término, que en este caso es 15.50 dólares menos 14.65 dólares. Y su aumento, la diferencia común, va a ser igual a 0.05 más 1. Por lo tanto, les va a salir un número con decimal, pero ustedes pueden redondearlo de tal forma que es el día 18, ¿ok? Ahora, yo coloqué adicionalmente esta parte a la serie aritmética. Ustedes hacen esto, como se ve en pantalla, y quiere decir que es 271.35 dólares. En este caso, si la persona va comprando cada día un dólar, ¿ok? Porque en cada día va aumentando 0.05 dólares. Al último, ¿cuánto va a obtener? Va a obtener 271.35 dólares, ¿ok? Si voy adquiriendo el dólar cada día y lo cambio. Si lo cambio, bueno, en este caso lo voy a convertir a pesos mexicanos, que sería 5.400 pesos mexicanos, solamente para que se den una idea cuánto vale, ¿no? Esto es de acuerdo a los últimos precios que se han dado en estos últimos días de octubre del 2024. Es por eso que lo redondeo, lo aproximé a 5.400 pesos mexicanos. Definición de sucesión y serie geométrica. Se define sucesión geométrica como aquella en la cual cada término, después del primero, se obtiene multiplicando el término anterior por una cantidad constante llamada razón común. Matemáticamente hablando, se observa que AN es igual a AN menos 1 por R. La restricción para R es que sea diferente a 0. Esto es que R sea diferente a 0 y donde A1 es el primer término. Además, se puede demostrar que existe una ecuación más incluyente donde se coloca el primer término precisamente de A1 y en la siguiente la demostración queda sujeta a otro curso, que en este caso es matemáticas financieras. AN es igual a A1 por R a la N menos 1. Ahora bien, la serie geométrica es la suma de los términos de una sucesión geométrica. Se puede deducir y demostrar una ecuación general donde incluye el primer término de la sucesión, el último y n y se calcula de las siguientes ecuaciones anteriores. Como se observa ahí, la serie, en este caso para la serie geométrica, se observa ahí en pantalla, y n se calcula con logaritmos en base 10 de AN menos logaritmo en base 10 de A1 entre el logaritmo en base 10 de R más 1. Un ejemplo simple para la sucesión y serie geométrica es la siguiente. Encuentra el número de términos que hay en la sucesión 5, 2, 4 quintos y hasta lo que sería 64 entre 3.125 y su serie. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. AN es igual a n menos 1 por R. En este caso debemos de encontrar a n, que es sustituyendo lo correspondiente. En este caso, vean que el último término es 64 entre 3125 y en este caso lo vamos a colocar aquí. Luego aquí sería 5 porque sería el primer término que nos coloca en la sucesión entre la diferencia, que en este caso, más bien entre la razón común, ¿ok? Que sería 0.4, ¿ok? De esa forma podemos encontrar a los términos, ¿ok? En este caso serían 7. ¿Ok? ¿Y R cómo se encontró? Bueno, R se encontró a partir de esta ecuación. ¿Ok? Como estoy señalando ahora mismo. R es igual a AN entre AN menos 1, donde sabemos que el primer término lo podemos encontrar de esta forma. En este caso vamos a sustituir que N es igual a 2 y en este caso 2 menos 1 es
1. Entonces, por lo tanto, tenemos el primer término y el segundo término, ¿ok? Que en este caso es 2 el segundo término y 5 es el primer término, y por lo tanto la razón común es 0.4. Y por lo tanto la serie al último, ya sustituyendo lo correspondiente, sería 8.32. ¿Ok? Y con eso vamos a estar manejando lo que sería más que todo la serie geométrica para demostrar, o bueno, sí, demostrar o cómo salen las partes de los pagos uniformes. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar en el video que sigue para que ustedes puedan un poquito aliviar toda esta información. Por lo tanto, nada más vamos a dar el concepto rápido de anualidades. Vamos a definir algo importante para este apartado, sin embargo, solo veremos únicamente la definición, las anualidades. Podemos definir a la anualidad como una sucesión de pagos generalmente iguales, realizados a intervalos iguales de tiempo. No precisamente anualidades son pagos anuales, puede ser de otro tipo, por ejemplo, semestrales, mensuales, quincenales, entre otros. La anualidad tiene como sinónimos a pago periódico, abono o cuota. El periodo de pago es el tiempo transcurrido entre los dos pagos sucesivos. El tiempo que transcurre entre el inicio del primer periodo de pago y el final del último periodo de pago se le conoce como plazo de anualidad. Por ejemplo, una persona compra un televisor pagando 13 mensualidades de 1,145 pesos mexicanos cada una. Identifique la anualidad, el periodo de pago y el plazo de anualidad. El pago del abono es de 1,145 pesos mexicanos. El periodo de pago es mensual y el plazo de anualidad son 13 mensualidades. ¿Ok? Una cosa es cuánto es lo que estoy pagando. La anualidad, bueno, es que ya se generaliza esa palabra, pero vamos a decir que es el pago o el abono de 1,145 pesos mexicanos. El periodo de pago, ¿en cuánto lo voy a estar pagando? En meses. ¿Ok? Más bien, ¿en qué presentación es el pago? Más bien, por así decirlo. Formalmente, ¿cuál es la presentación del pago o periodo de pago? Mensual. Y el plazo, ¿cuánto tiempo se va a hacer esos pagos? En 13 mensualidades. Y eso pues más que todo cuando vamos a precisamente a pagar algún bien, la mayoría pues de electrónicos, electrodomésticos incluso, que vamos a pagar por mensualidades, ¿no? O lo vamos a pagar por quincenas, meses sin intereses, etcétera. Entonces lo que vamos a estar manejando también con esos términos. Entonces de tal forma que lo que vamos a ver de anualidades es que hay varias clasificaciones de anualidades que ustedes van a estar viendo con mucho detalle en el siguiente video. Ahora vamos a hablar rápidamente de tarjetas de crédito y débito. ¿Qué significan las tarjetas de débito? Es una lámina de plástico que tiene como fin disponer de dinero propio personal. Su uso está limitado por los fondos que tiene el usuario en una institución bancaria. La institución bancaria simplemente es banco, ¿ok? El usuario recibe un estado de cuenta mensual donde se registran todos los depósitos, retiros, compras e intereses ganados. Solo algunos son pocos, por ejemplo, un cuenta ahorro es donde tenemos intereses ganados. O bien hay otros que, que precisamente deben de ustedes ver si les dan ganancias o no a partir de los CETES. Bueno, de los tantos que hay, planes, digámoslo así, de las tarjetas de débito. ¿Ok? En otro video vamos a explicar qué son los CETES. En la actualidad se notifica en una app de la institución bancaria. App significa aplicación, así ya en su teléfono, ¿ok? Por eso coloqué, por ejemplo, en el banco de BBA, pues obviamente nos da todos esos, ese estado financiero personal de nosotros, lo que serían los depósitos, los retiros, las compras, los intereses ganados que hemos hecho. Puede ser que lo esté registrando cada quincena o cada mes, ¿ok? Y por otro lado tenemos las tarjetas de crédito. Es una lámina de plástico que tiene como fin disponer de dinero prestado por una institución bancaria, tienda departamental o autoservicio con un monto determinado. El monto determinado prestado depende del salario del usuario que lo solicita, capacidad de pago. Permite a los usuarios gastar dinero que no poseen en el momento de la compra con la obligación de pagar ese monto más tarde. Entonces, la tarjeta de crédito muchísimas veces no se las dan a cualquier persona y dependiendo, ¿no? Dependiendo cuánto estén ustedes solicitando, 10,000 pesos, 20,000 pesos,
pero conforme va aumentando ese préstamo, pues obviamente es más difícil que se lo presten porque depende mucho su capacidad de pago, porque obviamente no van a estar los bancos perdiendo su utilidad, ¿no? Después vamos a hablar de eso, de utilidad financiera, pero ellos no van a estar perdiendo esa parte de su utilidad. Entonces van a investigarlos muy bien en su trabajo o van a estar investigando pues, precisamente, o sea, como cualquier trámite de préstamos, pues obviamente van a estar solicitando su domicilio y todo lo que tienen que estar llenando de información para un préstamo. Entonces, de tal forma que tenemos algunas ventajas y desventajas. Ahora sí decimos desventajas, no limitaciones, porque obviamente va a ser perjudicial al momento de estar solicitando una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque por lo siguiente, en la tarjeta de crédito se otorga un plazo de pago para saldar el préstamo. Sin embargo, si el cliente o usuario no paga a tiempo del plazo, tendrá que pagar por comisiones. Una vez que pasa ese tiempo, entonces va a haber comisiones y muchísimas de las veces es muy alta. Entonces se endeudan demasiado por eso, por las comisiones. ¿Y qué significan las comisiones? En una institución bancaria o banco simplemente son cargos que se aplican por diversos servicios o transacciones. Esto depende del tipo de cuenta, débito o crédito y el servicio, como es el mantenimiento de cuenta, retiro de cajeros automáticos, transferencias, entre otros. ¿Ok? También la de débito cobra, bueno, en algunas, no todas, dependiendo del banco y cómo se les da ese, digamos, casi como un favor. Entonces, ya dependiendo del banco que ustedes quieran sacar una tarjeta de débito o de crédito, o quien se lo saque, bueno, donde ustedes estén trabajando, pues se los saca pues la parte administrativa, ¿no? Entonces, es importante saber que la tarjeta de crédito, pues sí, nos da un dinero, tenemos que pagarlo por meses o a ciertos plazos. Y obviamente antes de un cierto tiempo, si pasa de ese tiempo, ustedes van a estar pagando por comisiones. Y las comisiones son muchísimas veces muy caras. Y bueno, gracias por ver el video hasta el final. Recordemos que la constancia hace la diferencia. Siempre tenemos que ver estos videos o también la información de los libros que se colocan aquí al último. Lo que sería Ingeniería Económica de Blank Tarkin, lo que sería pues la bibliografía de Gabriel Vaca Urbina, lo que sería la bibliografía de Héctor Manuel Vidaurri Aguirre, también en su libro Matemáticas Financieras, y lo que sería Ingeniería Económica de Rix Ran Hawass. Y bueno, aparte de lo que doy en este video y ustedes consultan estos libros, pues esto va a ser más la diferencia para lo que ustedes van a estar preparándose para, pues bueno, ya sea campo laboral o el campo de investigación. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día de semana. Hasta pronto.